Buen día, el presente video de hoy tratará sobre el tema régimen de las aguas en Guatemala. Espero les guste y puedan aprender de él. Bueno, primero que nada, el agua es uno de los recursos naturales del planeta, cuya esencialidad para la vida es más fácilmente perceptible por todos los individuos. Su escasez, sin embargo, es menos perceptible, a tal grado que en diversas regiones del planeta aún se le ve como un recurso ilimitado, el cual no es así. Hoy en día es ampliamente conocido que el crecimiento poblacional, la producción y los diversos patrones de consumo empiezan a generar conflictos y acentúan la competencia por el vital recurso del agua. Bueno, por otra parte, en Guatemala existe desigualdad social y marginalidad económica, generando degradado ambiental y aún más pobreza en sectores vulnerables, por lo que es de gran importancia que se cree una ley de aguas para regularizar ciertos aspectos y con ello garantizar el suministro de esta a todo el país correctamente y con las medidas sanitarias correctas. Desde los siglos anteriores el acceso al agua ha sido una fuente de poder, lo que causaba grandes conflictos en ese tiempo. Actualmente existen varios recursos para tener a disposición el agua. Sin embargo, se puede notar la desigualdad por medio de este recurso, por lo que sigue siendo una fuente de poder y un elemento susceptible de generar conflictos entre territorios o poblaciones. Los últimos estudios relativos a la cuantificación de los recursos hídricos muestran que la cantidad de agua en el planeta se mantiene constante, mas la calidad se deteriora, dando lugar a una disminución del recurso hídrico en términos de su oferta. Y es por eso que a través de estudios recientes se puede ver que los recursos hídricos son constantes, aunque también disminuye el agua. Si el agua llega a ser deficiente o hay en exceso, puede generar un conflicto social. Es por eso que existe una oferta hídrica, el cual es un término usado referente a la cantidad de agua existente para uso común, y esto ayuda a evitar problemas sobre el capital hídrico, ya que este capital hídrico también define el volumen de agua que tiene una región para su uso y desarrollo. El agua como dominio público o privado. El régimen de aguas en Guatemala tiene como principio constitucional el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sujeta el aprovechamiento, uso y goce de los procedimientos establecidos por la ley, de acuerdo con el interés social. En el artículo del 126 al 128 considera el buen uso de las aguas de los lagos y ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de otra naturaleza y para utilización propia. Es por eso que en su artículo 127 hace referencia de una ley específica que hasta la actualidad no ha sido emitida, pero se han discutido varios proyectos de la ley de aguas en el Congreso del país. De acuerdo al artículo 457 del Código Civil, son bienes de dominio del poder público los que pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia y las aguas no aprovechadas por particulares. El artículo 579 del Código Civil menciona sobre las aguas de dominio privado. Son de dominio privado las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada mientras no traspasen sus linderos. Las aguas continuas y descontinuas que nazcan en dichos predios, mientras discurran por ellos, al igual que las lagunas y sus alveos formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Y por último, las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedades particulares. Sobre el régimen de aguas es necesario tomar conciencia e iniciar acciones que permitan hacer una gestión integrada de recursos hídricos para lograr su uso eficiente, sostenible, pero sobre todo equitativo del agua.
En Guatemala existen esfuerzos valiosos de generaciones, administración y comunicación de información sobre recursos hídricos. En cuanto al régimen de aguas, el gobierno tiene un rol importante, pero los usuarios grandes y pequeños deberán ser partícipes de la conservación y uso eficiente del recurso, ya que somos todos los que usamos y somos todos los que también contaminamos este recurso tan valioso como lo es el agua. Según el autor argentino Spota, el derecho de las aguas o régimen de las aguas constituye un capital de los derechos reales, que está constituido por aquellas normas que, perteneciendo al derecho público y al privado, tienen por objeto regular todo lo concerniente al dominio de las aguas, a su aprovechamiento, así como a las defensas con las consecuencias dañosas. Y es por eso que en lo referente al agua y a su situación legal en Guatemala se incluye en la legislación concerniente al régimen de aguas tanto de dominio público como de dominio privado, coincidiendo las disposiciones que datan de 1933 al Código Civil vigente y a la Constitución Política de la República de Guatemala actual, en que una ley específica regulará la materia. El régimen de aguas se constituye por las disposiciones de carácter general que comprende el uso, goce y aprovechamiento de las aguas, el cual se debe otorgar de la forma establecida en la ley, incluyendo dentro de la legislación el acceso al agua potable como un elemento principal en la vida, como servicio esencial y derecho fundamental de las personas, actualmente regulado en el acceso al agua potable a través del Código de Salud. Ya que de conformidad con las normas constitucionales contenidas en el artículo 121 literal B y 127, así como el artículo transitorio del Código Civil, existe una reserva de ley respecto al régimen de aguas, que regula su control y aprovechamiento en tal virtud, ya que éstas no pueden ser reguladas por acuerdos municipales. Es un punto importante. En ese sentido, debido a las caídas y nacimientos de agua, de aprovechamiento industrial y de las cuales se dota a la población, el uso de agua potable deberán ser regulado por la ley de la materia, ya que algunas empresas solo gozan del aprovechamiento del agua sin siquiera pagar exclusivamente para su uso. Es por ello que esta facultad le compete exclusivamente al Congreso de la República. Por esto, el régimen jurídico del agua se muestra disperso. Guatemala carece de una ley específica en la materia que orienta su planificación y administración integral. Mas el agua mantiene su fortaleza jurídica desde la óptica constitucional, ya que todas las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Actualmente, aunque Guatemala no posee una ley específica para el agua, posee distintas organizaciones, el cual su objetivo es el mismo, proteger las aguas y su entorno. Una de estas organizaciones es Guategua, la cual, como había dicho antes, busca proteger los ecosistemas, así como los recursos hídricos, pero uno de sus principales problemas es el no tener una ley de aguas, ya que se refleja en la ausencia de una entidad directamente responsable al manejo de todos estos recursos hídricos. Y asimismo, el no tener una institución responsable de la coordinación del manejo integrado del recurso hídrico se refleja en la gran cantidad de normas, reglamentos y acuerdos municipales que de los diferentes ministerios y municipalidades se han ido generando para administrar el recurso. Aunque el organismo ejecutivo es quien regula y ejecuta actividades en cuanto a usos sectoriales del agua, canales de navegación comercial y de irrigación, así como para la construcción y operación de sistemas de agua potable cuya ejecución asigna a los sectores de obras públicas, agricultura y salud, sin atribuir a ningún ente la gestión integrada del recurso. Guatemala podría ser un país exportador, teniendo este recurso a disposición más de lo que se puede utilizar. Incluso tiene demasiado potencial, pero aún así se habla de escasez y falta de agua causado por la contaminación y que las lluvias son abundantes en unos sectores del país y muy escasa en otros sectores del país, donde pueden pasar sin llover en distintas ocasiones muchos meses. Ahora bien, hablaremos sobre cuáles son los principales usos del agua.
La mayoría de las personas piensan que el agua, por ser un recurso renovable, nunca va a llegar a agotarse. Al contrario, esta puede llegar a disminuir con el paso del tiempo, independientemente de cuánto sea lo que utilicemos. La mayor parte de agua es salada, por lo que la cantidad disponible de agua dulce, que es la que utilizamos para el consumo diario humano y agrícola, es escasa y a la vez está sujeta a presiones sociales, económicas, políticas y ambientales que pueden afectar el uso, aprovechamiento y goce del recurso hídrico. Las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce son los ríos, lagos y pozos, para que las personas puedan tomar y beneficiarse de ella. De esta forma, desarrollar sus actividades. En cuanto a la conservación y uso sostenido del agua, es una obligación compartida entre los estados, las comunidades y los ciudadanos. Es por eso que existe una garantía para este recurso hídrico, ya que para garantizar el uso del agua es necesario replantear el sistema de planificación y financiamiento en cuanto a su distribución y aprovechamiento, con el fin de que se permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de recursos hídricos en Guatemala. Esto más allá de la aprobación de una ley específica de la materia. Es por eso que gracias a CEPAL se ha podido comprobar por medio de estudios cómo la distribución de agua influye en la realización de determinadas actividades humanas y productivas, dándose cuenta que este recurso hídrico es vital para que estas personas se mantengan. Damos continuidad con la Política Nacional de Aguas en Guatemala. La Política Nacional de Aguas es una herramienta social para promocionar el uso responsable, eficiente y sustentable del recurso hídrico. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano social y primordial para el disfrute de una vida plena. Esta política dicta las acciones y estrategias que ayudan al cumplimiento de este derecho en el país. En pocas palabras, el objeto de la política nacional se centra en contribuir con la mejora de la calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes del país por medio del mejoramiento de la gestión pública de los servicios de agua potable, el buen manejo del agua y su consumo de esta manera. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes, a través del mejoramiento de las coberturas y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Lograr la institucionalidad del sector de agua potable y saneamiento, principalmente a través del fortalecimiento de las funciones de rectoría, regulación y ejecución en las instituciones correspondientes a nivel nacional y local. Promover el uso adecuado y racional del recurso hídrico para consumo humano, la conservación del mismo dentro de su entorno natural, así como la prevención de la contaminación con pertinencia cultural. Le corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementar esta política nacional, siendo ente rector del sector de agua potable para la mejora de la salud y bienestar común. Bueno, ahorita hablaremos sobre un tema de vital importancia para todos los guatemaltecos, el cual es el agua actualmente en Guatemala. No hay información actual sobre la utilización del agua en el país, por lo que a grandes rasgos se puede decir que los usos más importantes que se le da al agua son el agua potable, saneamiento, industria, energía, turismo, entre otros. El mayor uso del agua potable es en consumo doméstico, ya que cada vez hay más aumento de la población y esto provoca que los recursos hídricos sean cada vez más limitados conforme los años. El agua utilizada para la energía eléctrica se puede volver a utilizar una vez sea considerado su volumen para evitar su desviación. En este caso, las industrias usan el agua para hacer sus productos de limpieza y saneamientos de máquinas y demás sin pago alguno. Esto provoca que solo hagan extracción de este recurso tan valioso, ya que también es utilizado en muchas ocasiones para la pesca. Cabe recalcar que el agua es necesaria para la atracción turística, considerando que el agua de Atitlán es el segundo mayor atractivo turístico del país, al igual que algunas otras áreas protegidas integradas por ríos, lagos y humedales. Y es por esto
que debido a la ausencia de una ley de aguas se regulan varias otras leyes que colaboran a ver su uso y su mantenimiento, como la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente cita respecto al agua en sus artículos siguientes. Artículo 1. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y aprovechamiento de la fauna, flora, suelo, subsuelo y el agua deberá realizarse racionalmente. Artículo 6. Los límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o radioactivos. Artículo 12. Son objetos de esta ley la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, la prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos. Salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave peligro de extinción. Artículo 15. El gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento. Fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales y oceánicas que constituyen la zona económica marítima de dominio exclusivo. Promover el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimientos de agua. Propiciar en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de cantidad y calidad del agua. Investigar, controlar, prevenir y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala. El Código Penal expresa que será sancionado quien de propósito contaminare, envenenare o adultare de modo peligroso para la salud el agua de uso común o particular, según sus artículos 302 y 347A. Quien explotare ilegalmente recursos naturales, como pueden ser recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos, lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, esto según su artículo 346. La Constitución Política de la República de Guatemala relaciona con el agua varios de sus artículos. Entre los más importantes mencionar son el artículo 121. Son bienes del Estado los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de aguas de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley. Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Pero esta ley específica, como lo mencionamos anteriormente, aún no existe en Guatemala, pero sí poseemos un código de salud, el cual posee unos artículos relacionados al régimen de aguas, los cuales son del artículo 78 al 101, los cuales nos indican que si se va a utilizar el agua se debe tener las precauciones necesarias para su uso y lograr que sea aceptable y accesible para el uso personal y doméstico, ya que lo que buscan estos artículos es que por medio del gobierno estas disposiciones y reglamentos se lleguen a cumplir, ya que no se nos habla de otra cosa que no sea la protección del recurso del agua, ya que están destinados a darle un buen acceso y cobertura al servicio de agua, siempre y cuando se cumplan todas aquellas normas sanitarias expuestas, al igual que hacer un buen uso protegiendo el agua limpia de todas aquellas excretas y aguas residuales. ¿Y cómo se logrará esto? Esto se logrará haciendo construcción de obras de tratamiento con el objetivo de evitar la contaminación de otras fuentes de agua. Pero siempre existen factores contaminantes. Es por ello que estos artículos también prohíben la descarga de aguas residuales de parte de todas aquellas empresas grandes. Y es por este motivo que en las poblaciones donde exista alcantarillado sanitario, los propietarios del inmueble están obligados a conectar sus instalaciones sanitarias al mismo. Esto con el fin de evitar una mala conexión y por consiguiente contaminación.
Como punto importante cabe mencionar que todas aquellas personas que quieran construir una piscina en sus casas necesitan también una previa autorización para que se pueda checar las tuberías y corroborar que no afecte ninguna al servicio del agua ni contamine su entorno. Concluiré hablando sobre la importancia de una ley de aguas en Guatemala. Esto sería de mucho beneficio, ya que se cree que existe escasez del recurso hídrico en el país, cuando en realidad existe más que suficiente agua. Sin embargo, la ausencia de una ley hace que se le dé un mal uso, por ejemplo, que los ríos se usen para desechos. Con eso se vuelve el agua inútil, y es por eso que al promulgar una ley puede mejorar el saneamiento de las aguas y buscar la estrategia para llevar el agua a sectores que carecen de ella, y cada vez acabar más con la contaminación que afecta a nuestro país actualmente. Muchas gracias.